Ley Orgánica de la Movilidad Humana. Nuestro grupo se encuentra conformado por Delgado Zambrano Anthony, Mendoza Zambrano Marco, Pillas Agüelcibar Lucía, Belis Parrales Gauri y quien les habla Delgado Balón Ginger. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Nuestro grupo va a hablar sobre el capítulo 1, control migratorio. Sección 3, ingreso y salida de niños, niñas y adolescentes. Esta sección, perdón, se encuentra conformado por dos artículos. Los mismos son el artículo 129 y el artículo 130. En el artículo 129 nos menciona sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros, los mismos que pueden ingresar al territorio nacional con las siguientes condiciones. 1. Deben ser acompañados de sus padres o uno de ellos, tutores legales o quien ejerza la patria de potestad. 2. Solos o con terceras personas. En caso de que el niño, niña o adolescente extranjero ingrese solo, deberá contar con la autorización de quien o quienes ejerzan la patria de potestad. Y cuando el niño, niña o adolescente sea ecuatoriano, y que ingrese solo, será puesto bajo la protección de autoridad competente hasta que se cumpla el respectivo protocolo, dado que el ingreso de niños, niñas y adolescentes al país debe registrarse en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Información sobre Movilidad Humana, porque es en este registro donde se debe de constar con quién o quiénes ingresan y quién será su tutor en el país del lugar en el que pertenece. Bien, lo que respecta al artículo 130, nos dice que trata de la salida de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes. Estos pueden salir del territorio nacional de dos formas: acompañados de sus padres o quien ejerza la patria de potestad, y solos o con terceras personas previas autorizadas de los padres, tutores o quien ejerza la patria de potestad. En casos excepcionales en el que no sea posible obtener la autorización de los padres o quien ejerza la patria de potestad, las partes podrían acudir ante un juez competente y obtener una resolución al respecto, la cual deberá guiarse con los principios del interés superior de los niños, niñas y adolescentes de los niños, niñas y adolescentes, puesto que la salida del país debe registrarse, como ya lo mencioné anteriormente, en el Sistema Nacional Integrado de Información sobre la Movilidad Humana. Y como también lo dije anteriormente, en este debe de constar con quién o quiénes salen, quién será su tutor en el país de destino, así como el lugar en el que va a pertenecer. Gracias. A continuación, mi compañero. Ya yo le voy a hablar sobre la sección 4, ingreso, permanencia y salida de extranjeros. En el artículo 131 nos dice sobre los ingresos de la persona extranjera. Toda persona extranjera puede ingresar al Ecuador previa presentación de un documento de viaje que acredite su identidad. Asimismo, el agente de control migratorio deberá verificar la condición migratoria invocada por la persona extranjera al momento de su presentación en el punto de control migratorio oficial. La autoridad de control migratorio establecerá los procedimientos para el ingreso de las personas extranjeras de conformidad con esta ley y su reglamento. Dichos procedimientos no serán discriminatorios en ningún caso. En el artículo 132 nos dice sobre el control de la situación de trabajadores migratorios. Las entidades competentes en materia laboral controlarán que las instituciones públicas y empresas privadas garanticen los derechos laborales de las personas extranjeras en el Ecuador. Por otra parte, tenemos sobre el artículo 133, sobre el control de cumplimiento de obligaciones. Las entidades competentes en materia tributaria y de seguridad social controlarán el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social de los residentes temporales y permanentes en el Ecuador y sus empleadores, según corresponde. En el artículo 134 nos dice sobre el control de actividad autorizada y de permanencia en el Ecuador. La autoridad de control migratorio tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas para las personas extranjeras durante su permanencia en el Ecuador, en coordinación con las demás instituciones competentes del Estado.
a efecto de verificar la condición migratoria de las personas extranjeras en el territorio ecuatoriano. La autoridad de control migratorio tendrá la atribución de controlar, revisar y verificar la condición migratoria en coordinación con la autoridad de movilidad humana. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre el artículo 135, que es la presión de ciudadanos extranjeros por parte de una alerta internacional de detección, en el cual las personas extranjeras que llegan a contar con una alerta internacional de detención, o también llega a ser reconocido por el Estado ecuatoriano, o llegue a ser identificado en algún punto de control migratorio, o en sí, en el territorio ecuatoriano en sí, se ha puesto de manera inmediata a órdenes de la Policía Nacional y de la autoridad judicial competente. En la sección número 5 tenemos lo que es la inadmisión, que en sí es el rechazo por parte del Estado ecuatoriano, es decir, que niega el acceso a un extranjero por diferentes motivos, como puede ser que no haya cumplido en un tiempo determinado para, o sea, volver a su país, o que haya incumplido una de estas leyes que se han establecido por la legislación penal en caso de expulsión. Entre los primeros puntos tenemos que llega a carecer de documentos, o sea, no llega a tener documentos que van a ser válidos o sean vigentes o que ya hayan expirado. Entonces, por esta razón, la autoridad competente lo, lo deportaría. En el segundo punto tenemos que carezca de visa vigente, ya que en muchos casos es requerida este tipo de visa, y también suele ser pedida por la policía migratoria. En el tercer punto, tenemos que sea considerada una amenaza o un riesgo para la seguridad interna de este lugar, más que nada la información que dispone el Estado ecuatoriano. Otro de los puntos es que intente evadir de forma intencional todos los filtros de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano. También que llegue a obstruir la labor de toda la autoridad de control migratorio. Y por último punto es no poner el carnet o certificado de vacunación de conformidad con lo que determina la autoridad sanitaria. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días. Bueno, a continuación de lo que decía mi compañero, se menciona que el agente de control migratorio que identifique una posible inadmisión deberá elaborar un informe, el cual tiene un plazo máximo de 24 horas, en el que se celebrará una audiencia a la que comparecerá la persona en el proceso de inadmisión, en la que la autoridad de control migratorio, mediante una resolución motivada, resolverá la situación migratoria de la persona extranjera. En la sección 4, sobre la deportación y expulsión, nos menciona que en la deportación se vincula al destierro, ya que esto implica expulsar al individuo de un territorio, en lo que en este más bien tratada como una medida política cuyo objetivo es sacar de un país o una región a aquellos que incumplen con determinadas normas o principios. Ya en este dice que un inmigrante cuya residencia que tenga en un estado no se encuentra legalizada puede ser víctima de deportación, ya que en estos casos las autoridades nacionales expulsan al inmigrante y lo envían nuevamente a su lugar de origen, en el cual no se trata de una decisión de la persona, sino más bien de la deportación que se realiza obligatoriamente y no es posible que la persona o el migrante se oponga a ella. En el artículo 44 sobre el procedimiento administrativo para la deportación, en este se menciona que se da cuando la autoridad de control migratorio tenga conocimiento, no por cualquier medio lícito, ya que la persona ha incurrido a una causal de deportación, en lo que se inicia al siguiente procedimiento administrativo. A continuación, mi compañero.
Bueno, siguiendo con el artículo 144, se dice que entre el procedimiento que se da, la autoridad de control notificará de forma inmediata el procedimiento administrativo a la autoridad de movilidad humana. Como segundo punto está la misma notificación, se convocará a la audiencia que deberá darse en un plazo no mayor a 10 días. Y también se dice que si se requiere que se le notifique a la Defensoría Pública para la defensa del administrado. Concluida la audiencia, se emitirá de forma inmediata la resolución y se le notificará al administrado por escrito en un lapso no mayor a 48 horas. En el artículo 145 se trata de la custodia para la ejecución de la deportación, en la cual la autoridad de control migratoria garantizará la presencia de la persona sobre la cual recaiga un procedimiento de deportación en condiciones que precautelen sus derechos humanos. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, la autoridad de control migratoria dispondrá con el apoyo de la Policía Nacional la deportación inmediata de la persona extranjera. En el artículo 146 se trata sobre el traslado de la persona deportada, que ésta se realice de acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. En el artículo 147, pues, se tiene que es la expulsión en el hecho administrativo mediante el cual la persona extranjera por resolución judicial es expulsada del territorio ecuatoriano una vez que ha cumplido una pena privativa de la libertad no mayor a 5 años. En el capítulo 2 del documento de viaje, se refiere a todo tipo de documento de viaje en el cual la autoridad de control migratorio se encargará de controlar el uso adecuado y pertinente de los diferentes tipos de documentos de viaje, como por ejemplo lo que son el pasaporte para permitir salir y movilizarse dentro y fuera del territorio nacional, existiendo así diferentes tipos de pasaporte para diferentes situaciones. Gracias.